Vamos a hablar del tema de la evolución de los ordenadores, arquitectura, software y sistemas operativos. La historia y la evolución de los ordenadores. Microprocesadores actuales, Intel, AMD y Citrix. Características claves. Profundiza el cómo es el aumento de núcleos y los impacta el rendimiento multitarea. Explica cómo la velocidad del reloj afecta la rapidez de las operaciones individuales. Detalla cómo el caché L1, L2, L3 acelera el acceso de datos y por qué cada nivel es importante. Describe cómo es la litografía en nanómetros. Influye cómo es la eficiencia energética y la densidad de los transistores. Explica brevemente las arquitecturas, ejemplo por 86 y 64, y sus optimizaciones. Menciona la funcionalidad de los gráficos integrados, se aplica para las tareas multimedia básicas. Indica el rango tipo de consumo energético (TDP) y sus implicaciones en la refrigeración. Funciones y avances. Describe cómo la IA integrada acelera tareas específicas, reconocimiento de voz, visión artificial. Explica los beneficios de soporte para nuevos estándares de memoria DDR5 en el ancho de banda y la velocidad de transferencia de datos. Detalla cómo la conectividad PCLE, ejemplo 5.0, mejora la velocidad de la comunicación con tarjetas gráficas y la SSDs. Menciona optimizaciones específicas para carga de trabajos como juegos, creación de contenido de tareas de servidores. Evolución histórica. Expande cada desarrollo, por ejemplo, explica cómo la máquina analítica introdujo conceptos como la unidad aritmética y la memoria. Describe cómo el tubo de vacío permitió a la computadora electrónica, pero generaba mucho calor. Detalla cómo el transistor revolucionó la velocidad y el tamaño, y que también impactó el circuito integrado en la miniaturización y reducción de costos. Describe cómo el microprocesador integró toda la CPU en un chip. Explica el auge de la IA y su impacto actual. Detalla cómo la computadora móvil y la nube han transformado la forma en que interactuamos con la informática. Personajes claves. Charles Babbage, considerado el padre de la computadora por el diseño conceptual de la máquina analítica. Ada Lovelace, reconocida como la primera programadora por sus notas sobre la máquina analítica, incluyendo la idea de los algoritmos. Alan Turing, pionero de la informática teórica y la inteligencia artificial, crucial en la criptografía de la Segunda Guerra Mundial con la máquina Enigma. John von Neumann, fundamental en la arquitectura de las computadoras modernas, arquitectura Bonneville, con la idea de almacenar tantos datos como instrucciones en la misma memoria. Grace Hopper contribuyó al desarrollo de los primeros compiladores y el lenguaje de programación COBOL. Gordon Moore formuló la ley de Moore, prediciendo el conocimiento exponencial de la densidad transistor de los microchips. Bill Gates, cofundador de Microsoft y figura clave de la popularización de los ordenadores personales y el software. Steve Jobs, cofundador de Apple y una fuerza impulsora con la innovación del hardware y software con interfaces gráficas intuitivas. Era mecánica versus era electrónica. Ofrece ejemplos concretos en cada diferencia. Por ejemplo, para la velocidad, compara el tiempo que tardaba una máquina mecánica en realizar una multiplicación con la velocidad de un microprocesador moderno. Para la fiabilidad, menciona la frecuencia de fallos en las primeras máquinas mecánicas versus la mayor estabilidad de los sistemas electrónicos modernos. Clasificación por época. La época mecánica fue medio de los siglos XX. La tecnología, componentes mecánicos sobre ruedas de engranajes. Características: lenta velocidad, manual semiautomática, grandes, poca fiabilidad, cálculos limitados y programación física. Ejemplos: el ábaco, Pascalina, máquina analítica de Babbage. Era electrónica. Desde mediados del siglo XX, tecnologías
competentes electrónicos, tubos de vacío, transmisores, circuitos integrados, microprocesadores, características, alta velocidad, automatización, pequeños y mayores fiabilidad, grandes capacidades, programación por software, suberas, primera generación, tubos de vacío, grandes, lentos, mucho consumo, ENIAC y UNIVAC, segunda generación, transmisores más pequeños, rápidos y eficientes, tercera generación, circuitos integrados, reducción de costos, IBM System 360, cuarta generación, microprocesadores, CPU con un chip ordenados personalmente, Intel 4004 PC, quinta generación, IA y paralelismo, enfoque en la inteligencia artificial en computadoras paralelas. Segundo punto, arquitectura de von Neumann. Unidad central de procesamiento CPU contiene la unidad de control CU y la unidad aritmético-lógica ALU. Memoria principal. Almacena tanto las instrucciones del programa como todos los datos que se están procesando. Sistema de buses. Canales de comunicación que permiten la transferencia de los datos de la CPU, la memoria y los periféricos. Bus de datos, bus de direcciones y de control. Dispositivos de entrada-salida. Permiten la interacción con el mundo exterior. Tipos de registro de la CPU. Registros de propósito general. Se utilizan para almacenar operando resultados intermedios directos de la memoria. Registro controlador de programa PC. Almacena la dirección de la siguiente instrucción para ser ejecutada. Registro de instrucción actual IR. Contiene la instrucción que se está decodificando y ejecutándolo. Registro de estado o de banderas. Contiene bits de estados que reflejan el resultado de las operaciones. Registro acumulador. En algunas arquitecturas más antiguas se utilizaba para almacenar operandos y resultados de operaciones aritméticas y lógicas. Registro de dirección de memoria MAR. Almacena la dirección de memoria en la que se va a acceder. Registro de datos de memoria MDR. Almacenan los datos que se van a escribir en la memoria o que se acaban de leer de ella. Registro de operaciones de lectura y escritura en la memoria principal. Lectura. La CPU coloca la dirección de la memoria deseada en el registro de la dirección de la memoria. La unidad de control activa las señales de control apropiadas en el bus de control para indicar una operación de lectura. La memoria principal localiza la dirección solicitada y coloca los datos de los buses de datos. La CPU copia los datos del bus de registro de la memoria. Finalmente, los registros de los MDR se transfieren a un registro de propósito general dentro de la CPU para su procesamiento. Como escritura, la CPU coloca la dirección de memoria donde se escribirán los datos de registro de dirección de memoria. La CPU coloca los datos que se van a escribir en el registro de datos de memoria. La unidad de control activa señales de control apropiadas para el bus de control para indicar una operación de escritura. La memoria principal toma la decisión del MAR y los datos de MDR a través del bus de datos almacenan la ubicación de memoria especificada. Relaciones de bus de comunicaciones y sus funciones. Bus de datos transporta los datos reales en la CPU, memoria y periféricos. Su ancho determina la cantidad de datos que se puede interferir simultáneamente. Bus de direcciones. Transporta las direcciones de memoria de la CPU que quiere acceder. Su ancho determina la cantidad de ubicaciones de memoria que se pueda direccionar. Y bus de control. Transporta señales de control y temporización de la CPU, la memoria y los periféricos. Estas señales coordinan las actividades y sincronizan las operaciones. Por ejemplo, señalan la lectura y escritura, señalamiento de reloj o de interrupciones. Definición y clasificación del software. Clasificación por tipo de trabajo. El software del sistema amplía la explicación por cada categoría. Por ejemplo, para los sistemas operativos mencionan sus funciones claves. Para los controladores explican su papel como traductores entre el SEO y el hardware. Para las utilidades dan ejemplos de tareas específicas que realizan.
En el software de aplicación proporcionan más ejemplos dentro de cada categoría. Explica el propósito general de ese tipo de software para resolver necesidades específicas del usuario. Y software de programación. Detalla el rol de cada herramienta, por ejemplo, los compiladores que traducen el código fuente al código de la máquina ejecutable, los intérpretes ejecutan el código por cada línea, los IDEs integran varias herramientas de desarrollo en un solo entorno. Shareware y firmware. Diferentes ejemplos. Explica las implicaciones de las licencias de cada uno. Shareware menciona las posibles limitaciones de las versiones de prueba, reducida, funcionalidad reducida y límite de tiempo. Para el freeware, enfatiza, aunque sea gratuito, el autor es aún conserva los derechos. Código abierto y dominio público. Explica las libertades funcionales del software de código abierto. Ejecutar, estudiar, distribuir, modificar. Detalla cómo las licencias de código abierto como GPL, MIT, Apache definen estas libertades y responsabilidades como los usuarios. Para el dominio público enfatiza la ausencia total de restricciones de los derechos de autor. Ventajas y desventajas. Por ejemplo, para la ventaja de las colaboraciones para el código abierto menciona la posibilidad de encontrar y corregir errores rápidamente. Para la desventaja de la fragmentación, explica cómo diferentes desarrolladores pueden crear versiones incompatibles. Para el dominio público, menciona la falla de garantía de soporte o seguridad. Cuarto punto, definición y clasificación de los sistemas operativos. Clasificación. Para cada clasificación proporciona una explicación más profunda de las características que definen cada categoría y ofrece ejemplos más variados y actuales. Por ejemplo, un sistema operativo embebidos menciona, por ejemplo, un firmware como un televisor inteligente o un sistema operativo de un automóvil. Tipo de periféricos. Para cada tipo de periférico explica una función principal y proporciona una gama más amplia de ejemplos, incluyendo periféricos más modernos o especializados. Gafas de realidad virtual como periféricos de salida, sensores biométricos como periféricos de entrada. Shell. Detalla cómo el shell actúa como una capa de abstracción, permitiendo a los usuarios interactuar con el kernel sin necesidad de conocer los detalles bajo de nivel. Amplía la expansión de cada función del shell con ejemplos concretos de comandos en el CLI o acciones en el GUI. Por ejemplo, para la gestión de archivos menciona comandos como islistar, cd cambiar directorio, mkdir crear directorio en Linux o Mac OS, o las acciones de arrastrar y soltar archivos en una interfaz gráfica. Conclusión: la historia de los ordenadores se divide en dos grandes eras: mecánica, con máquinas lentas y basadas en movimientos físicos como la de Babbage, y la electrónica, que revolucionó la velocidad y capacidad de uso de los componentes electrónicos, desde los grandes tubos de vacío hasta los microprocesadores que impulsan nuestros dispositivos actuales, marcando una evolución hacia la inteligencia artificial. Sería todo de la presentación. Muchas gracias.